Amigos de Ecuavisa, estamos en estos momentos con el epidemiólogo del COE cantonal, me refiero al doctor Carlos Farjar, que gustosamente está con nosotros acá para una entrevista. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Queremos arrancar sobre esta campaña que está liderando el Cabildo, en una campaña de desparasitación, con una medicina que ha sido estudiada a nivel mundial justamente en esta época. Me refiero a la ivermectina, que está siendo aplicada y que ustedes precisamente la están otorgando. Queremos conocer a profundidad esta campaña, las intenciones, lo extenso que va a ser todo esto. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, todos los años el municipio de Guayaquil desparasita. Tiene campañas de desparasitación absolutamente todos los años. Iniciamos el 2021 con esta campaña de desparasitación, solamente que estábamos utilizando un antiparasitario diferente, que es la ivermectina, que es un buen antiparasitario. Al igual que todos, tiene efectos adversos y colaterales, pero en mínima cantidad, son mínimos. Hay otros antiparasitarios que producen efectos colaterales en mayor frecuencia que la ivermectina. Y esperamos que nos dé buenos resultados, ¿no? Vamos a hacer una campaña muy amplia. Cada paciente que se beneficie con este antiparasitario tiene que ser valorado por nuestros médicos previamente, sus antecedentes, y luego de un examen previo, un examen clínico previo realizado por nuestros médicos, se le prescribirá en la dosis correspondiente, y se le hará el seguimiento para precisamente ver si le está haciendo bien o no le está haciendo bien y si se han presentado algún tipo de efectos o no. Doctor, justamente usted mencionaba que ya hay un historial donde ustedes hacen este tipo de campañas, pero este año es diferente, me imagino, por el tema del COVID. Tengo entendido que también se usa esta medicina para tratar síntomas del COVID. ¿Qué tanta relación hay en esto? Mire, la ivermectina, y gracias por su pregunta, porque es bueno hacer esta aclaración. La ivermectina es una droga que fue utilizada bajo la anuencia de la Organización Mundial de la Salud a principios de la pandemia. Recuerde usted que cuando comenzamos a enfrentar, o cuando el mundo comenzó a enfrentar esta pandemia, se autorizaron o se autorizó el uso inclusive de la hidroxicloroquina, también cuestionada desde el principio. Luego fue la ivermectina. Entonces nosotros comenzamos a darla al inicio de la pandemia porque había esa autorización. Por supuesto que todos los tratamientos que se hacían en ese momento eran experimentales, porque no había evidencia de que estos medicamentos fueran o tuvieran un resultado óptimo para tratar o por lo menos disminuir la intensidad de la gravedad de los pacientes que tenían COVID-19. Y luego con el tiempo se desestimó la utilización de la hidroxicloroquina porque los estudios que se realizaron durante las primeras semanas y primeros meses de su administración, pues demostraron que realmente no tenía ningún beneficio. Igual sucedió con la citromicina, otra droga que se estaba utilizando en combinación con la hidroxicloroquina, y lo mismo siguió con la ivermectina. O sea, luego de la administración inicial de la ivermectina salieron estudios de mucho peso científico diciendo que no era bueno para tratar la enfermedad como tal. Aparecieron otros estudios también de poco peso científico, principalmente eran descriptivos, observacionales, donde se decía que eran bastante beneficiosos, pero finalmente se desestimó su uso para el tratamiento. Ahora, actualmente existen estudios de mucho peso científico, ensayos clínicos controlados, randomizados, doble ciego, que se están haciendo, que se están ejecutando en este momento. ¿Por quiénes? Por países como Estados Unidos, como Reino Unido, Argentina, España, etcétera, cuyos resultados no están todavía, estarán, me imagino que a mediados de este año. Entonces deberíamos esperar ese resultado para que nos diga definitivamente si valió o no valió. Pero como no está autorizado, como no está recomendado su uso para el tratamiento del COVID, nosotros lo vamos a dar como desparasitante o como antiparasitario. Y ahora, como dice la alcaldesa, si resulta que ese efecto es beneficio, el efecto del medicamento también llegara a ser beneficioso para el COVID, entonces tendría ese efecto adicional sobre las personas que están o que van a tomar la ivermectina como antiparasitario. Ok, entonces para aclarar y resumir justamente esta campaña estrictamente para desparasitar. El tema del COVID es Exactamente, algo más secundario. exactamente, Ok, correcto. Usted lo ha resumido, lo ha definido muy bien. perfecto. Bueno, dentro de esta desparasitación, ¿cuál es el periodo que ustedes esperan poder completar justamente a la meta o los objetivos que ustedes tienen con la ciudadanía?
Inicialmente vamos a hacer en la primera fase una adquisición de 1 millón de tabletas o de comprimidos, perdón, del medicamento para poder administrarlo al número correspondiente de personas. Y luego vendrá una segunda fase con un número igual de 1 millón de pastillas antiparasitarias, 1 millón de dosis, perdón, para atender a 1 millón más de personas, ¿no? Se va a entregar, la forma de administración son 2 tabletas, una sola toma, una sola vez, y de esa manera queremos tener una cobertura bastante amplia que supere el 33, el 50% de la población urbano marginal de la ciudad de Guayaquil, que es hacia donde va nuestro público, o donde está nuestro público objetivo, digamos. Perfecto. Bueno, pasando un poco la página y obviamente el tema que está en estos momentos en todas las agendas de los medios, en la opinión pública, es precisamente ya en lo que se descubrió, se confirmó en los 4 casos de la nueva cepa de Reino Unido acá en nuestro país. Obviamente es en otra provincia, pero la pregunta ha estado ahí constantemente. ¿Hay sospechas, doctor, de que en nuestra ciudad existe algún caso de la nueva cepa? A ver, hay sospecha y confirmación. No hay ningún caso confirmado en nuestra ciudad que tenga la nueva variante del virus, pero sí es altamente transmisible y entró por Guayaquil, por el aeropuerto de Guayaquil, y se dio en la provincia de Los Ríos, igual que en la ocasión anterior cuando entró el virus Claro. original, en un paciente que luego de haberlo adquirido y antes de presentar los síntomas, se movilizó ampliamente por la ciudad de Los Ríos y también por Guayaquil. Entonces es muy probable, no se ha confirmado todavía, que aparezcan casos con esta variante aquí en Guayaquil. Esta variante es altamente transmisible. No se ha demostrado que es más letal que el virus original, pero si es más transmisible, significa que va a haber muchos más pacientes, significa que hay la probabilidad de que muchos más pacientes ocupen camas en hospitales, y eso sí nos preocupa, porque vamos a saturar, o podría en algún momento llenarse o saturarse la cama que está destinada para estos pacientes y copar todo el sistema sanitario de nuestra ciudad, que es a la que me estoy refiriendo porque es el ámbito de mi competencia o de nuestra competencia. Entonces, eso es lo que nos preocupa, que vamos a enfrentar una variante muy transmisible, altamente transmisible, y que, como ya se ha demostrado, no lo digo yo, ya se ha demostrado en Reino Unido y en otros países de Europa, es también la causante de un gran número de pacientes que se han hospitalizado. Ok, doctor, me queda totalmente claro. Hay esta sospecha porque así como pasó la primera vez el año pasado e ingresó por nuestra ciudad debido al aeropuerto, etcétera. Eh, ¿Cómo evitar nuevamente aquello del 2020, sabiendo que es una nueva cepa, sabiendo que podría nuevamente propagarse acá en nuestra ciudad? ¿Cuál ha sido la estrategia o cuál ha sido el estudio que ustedes están llevando por el momento? Mire, solamente para complementar también la pregunta anterior, lamentablemente nosotros no tenemos instituciones que hagan un estudio genómico a gran escala. Okay. Tenemos el INSPI, usted sabe que antes el Instituto Nacional de Higiene lo podía hacer, ya no lo está haciendo porque no hay Instituto Nacional de Higiene. Universidades muy serias como la San Francisco de Quito, como la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, también están en capacidad de hacer esta secuenciación para ver del virus, para ver si tenemos o no la nueva variante, pero en una magnitud limitada, porque no pueden hacer estudios a gran escala. Ayer escuchaba que en España están haciendo, y en el Reino Unido también están haciendo aleatoriamente al 10% de la comunidad de esos casos leves, no de esos que han ingresado a los hospitales, están secuenciando el virus, o están haciendo la investigación genómica del virus para ver si se trata o no de la nueva variante. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. 10 millones de ecuatorianos, un 10%, perdón, 10% de más de 14, 15, 16 millones de habitantes que tenemos nosotros, es muy difícil. Es muy difícil, pero entonces eso falta. Con respecto a lo otro, las medidas de prevención son exactamente iguales. No hay que comentar ni cambiar nada. Las Okay. personas, que es el público que podría, son las personas las que se pueden enfermar con esta nueva variante, tienen que seguirse protegiendo con el uso de la mascarilla, con las mismas medidas de bioprotección, lavado de las manos, distanciamiento físico, etcétera. Aumentar el control en aeropuertos es necesario. Sí, pero por supuesto, sí, sí es necesario, porque hay muchas personas que podrían venir desde afuera con un PCR a lo mejor negativo, pero ya con el virus que lo están incubando y que van a presentar los primeros síntomas aquí en Guayaquil. Nosotros hemos sugerido, la Mesa Técnica de Salud ha sugerido al COE cantonal, y el COE cantonal a su vez lo ha hecho al propio presidente de la República,
aumentar estos controles. Nosotros sugerimos la suspensión de los vuelos, primero Reino Unido, luego de Europa. No se hizo, bueno, ya llegó acá, ya tenemos la variante en nuestro país. Estamos sugiriendo, por ejemplo, que se acorte ese plazo que se le ha dado de 10 días para el PCR, porque una persona que se hace un PCR 10 días antes de venir Claro, puede infectarse en los días previos a llegar acá a Guayaquil, va a presentar los síntomas aquí. En otras partes del mundo, eh, creo que es Indonesia, no recuerdo bien, voy a omitir el nombre del país porque no lo recuerdo en este momento. Todos los pacientes que llegan incluso hacen una cuarentena de 10 días si llegan con un PCR negativo, porque hay la posibilidad de que presenten los síntomas en el país, aún teniendo un PCR negativo, ¿no? Con el que han llegado. Y algo que sí me parece importante, que debió haberse hecho antes, pero que se va a hacer ahora, es de pedirle al pasajero que viene al Ecuador, perdón, a la aerolínea que trae al pasajero que viene del exterior, que le exige en su puerto de embarque la PCR negativa. Que de esa manera, ese paciente que no tenga el PCR, bueno, y que tenga un PCR positivo y simplemente no viaja acá y no va a llegar un paciente sin PCR o un paciente que ya se comprueba que es infectado. Esa es una medida que se ha ajustado y que me parece correcta. Pero habría que analizar y hoy día y mañana nos vamos a reunir para tomar otras, sugerir otro tipo de medidas que se pudieran tomar. Pero en todo caso, el resumen de esto es de que las medidas de control deben de ajustarse y deben de ser más estrictas. doctor, solo para tenerla mayormente clara y evitar justamente los rumores, evitar justamente toda la desinformación. Por el momento en ningún hospital público de la ciudad existe una sospecha de algún caso de esta nueva cepa. Al momento no, pero tampoco se puede descartar. Como le digo, no tenemos la capacidad que tenemos para secuenciar el genoma de estas variantes, es decir, para decir, este paciente es PCR positivo, voy a observar o a estudiar su parte genética. Lo digo así para que se me entienda. La tenemos muy limitada. ¿Ok? La tenemos muy limitada y ante un caso, ante un número increciendo de casos que se están presentando, tendremos un resultado varios días después mientras el virus se sigue transmitiendo. Entonces, podemos hacerlo, el país sí tiene capacidad para hacer por las instituciones privadas, por las universidades que les acabo de mencionar, sí podría hacer esta secuenciación genómica, podría hacer este estudio genómico, pero con un número limitado de pacientes. Entonces, Ok, perfecto. es mejor ante la posibilidad seguir actuando y con más estrictez y con más dureza Eso en la le iba a medida de preguntar. prevención, ¿no? Varios municipios ya se están pronunciando que van a exhortar de las decisiones del COE Nacional, que van a tomar sus propias decisiones, restricciones propias, tratando de salvaguardar justamente a la ciudadanía a la cual les compete. Si no hay restricciones más severas, si empieza a darse estos casos que sería natural, debido a que ya existe y pasó por nuestra ciudad en las próximas semanas, ¿cuáles serían las primeras medidas que ustedes recomendarían dentro del COE cantonal? Se empieza ya a propagar justamente la nueva cepa en nuestra ciudad. A ver, eso siempre lo hacemos en consenso. Y justamente hoy día, 9:30 de la mañana, nos vamos a reunir con otros técnicos del COE cantonal para elaborar una serie de medidas. Si el COE nacional instrumenta medidas eh, que nos satisfagan para el control de la epidemia en los diferentes cantones, en todo el territorio del país, pues las vamos a aceptar. Si vemos que hay alguna vulnerabilidad en esas medidas tomadas o no son lo suficientemente estrictas o pensamos que no son lo suficientemente estrictas, entonces nosotros tomaremos las medidas necesarias dentro de lo que dentro de lo que el marco legal nos permita para poder de alguna u otra manera contener y mitigar de mejor manera la propagación de esta enfermedad. Dentro de alguna posible decisión estaría valorado nuevamente una cuarentena en nuestra ciudad. ¿Sería propagar nuevamente esto? Mire, esto se lo voy a decir a título personal, o sea, no como mesa técnica, Ok, porque como le digo, la mía es una voz más de un correcto. grupo de técnicos. Pero yo, por ejemplo, suspendería las elecciones. Yo las retrasaría o las postergaría. Yo limitaría o anularía totalmente la actividad política que se está dando en estos días. Usted le dice, solamente pueden andar en camionetas, pero al fin y al cabo se van en camionetas, van a pie, se reúnen. Es decir, uno dice lo que debería hacerse, pero no se hace. Y esa es la realidad, que esa es la realidad. Entonces, a título personal, como le digo, título personal, porque soy uno más del COE, yo
postergaría las elecciones y suspendería estas campañas políticas. Por ejemplo, para mí esa sería una buena alternativa. La otra, sí, en este momento que nosotros estamos viviendo un incremento del número de casos y que esperamos para esta y la próxima semana un incremento mayor, la posibilidad de transmitirse el virus entre las personas aumenta. Entonces hay que tomar medidas más serias, más severas. El aislamiento, la cuarentena, no lo digo yo, hay muchos médicos que me llaman y me lo piden porque saben en la posición que estoy. Por favor, aboga, nosotros como médicos, como técnicos te respaldamos, pide que el COE vaya por esa línea, pero esa decisión finalmente no la tomamos nosotros, sino el COE nacional, porque el estado de excepción, la cuarentena, aislamiento, toque de queda y todo lo demás son medidas que solamente las puede tomar el gobierno nacional. Entonces tomaremos las medidas necesarias que nos permita la ley tomarlas. Perfecto. Bueno, era justamente el siguiente tema a tocar, usted se adelantaba sobre las próximas elecciones. Ya tenemos entendido que en Quito ya se dio justamente al COE cantonal el tema del protocolo de bioseguridad, el tema para poder alivianar un poco o apaciguar un poco una posible ola nuevamente de contagios. Usted argumentaba a título personal que deberían aplazarse, deberían suspenderse estas elecciones. Si eso no se llega a cumplir, ¿en qué porcentaje podría nuevamente propagarse aún más o con mayor agresividad en nuestra ciudad este tema? Por supuesto. Y ninguna medida va a lograr mitigarlo, porque el hecho de que hasta las 12 del día vayan los que tienen una cédula que termine en número par y luego los impares, igual es una gran movilización, es una tremenda movilización la que va a existir. Cuando usted va a votar o vaya a votar en los recintos que son pequeños, no va a guardar un distanciamiento físico correcto, real. En el papel todo es lindo, todo es bonito, todo se puede cumplir, pero la realidad es otra. Cuando usted tenga que votar, tiene que sacarse la mascarilla, pues. Y esa es la posibilidad cuando su puerta de entrada queda abierta para que el virus pueda entrar o para que el infectado asintomático también libere el virus a través de las gotitas nasales y salivales, fluyes se llaman, o aerosoles que se dispersen y puedan infectar a las otras personas. O sea, se aumenta la probabilidad de transmisión del virus. El factor de riesgo se fortalece y se incrementa. Es decir, después de las elecciones, si no la suspenden, lo más probable es de que exista un aumento en número de casos. Bueno, ahí está justamente claro ese sentido. Pasando ahora al tema también de la vacuna que está próximamente a llegar a nuestro país. Como Cabildo, obviamente es algo del Ministerio de Salud, pero ustedes seguramente están trabajando, conociendo toda esta situación. ¿Se sabe cuántas vacunas llegarían a la ciudad, doctor? No, no lo sabemos. Inicialmente escuchamos 50.000, ayer escuchamos 75.000 y que se están haciendo gestiones para traer 2 millones luego de un periodo prudencial de tiempo. No sabemos el número exacto, sabemos que el gobierno, obviamente, y así debe ser, el organismo rector del Ministerio de Salud Pública, es el que tiene que decir, esta es la vacuna que vamos a emplear, es la que vamos a aprobar para que se administre al público, como lo han hecho en todos los países del mundo. Inicialmente el Ministerio de Salud Pública tendrá que empezar a vacunar, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, lo hará con los organismos que están bajo su mando inmediato, hospitales del Ministerio de Salud Pública, las Fuerzas Armadas, etcétera. Lo que me preocupa es el tiempo que va a pasar entre este primer lote que llega y la posibilidad del otro gran número de vacunas o de dosis que llegarán después de 1 mes y medio, 2 meses o hasta 3 meses. Eso sí me preocupa porque igual es un periodo donde va a haber una gran transmisión. Lo que sí deberá hacer el Ministerio de Salud Pública, estoy seguro lo va a hacer en su momento oportuno, es luego de aprobar la vacuna que se administre en nuestro país, pedir o trabajar coordinadamente con otro tipo de instituciones, gobiernos locales, gobiernos seccionales e inclusive con empresas privadas. Porque la idea, ¿cuál es? Es vacunar al mayor número de ecuatorianos en el menor tiempo posible. Si lo hace por sí solo el Ministerio de Salud Pública, no vamos a alcanzar a vacunar en el 2021 al 60 o 70% de personas, de ecuatorianos, que es Solo el el 51,7% es la intención desde el Ministerio de Salud. Hay un estudio que señala que debe ser mínimo el 55% para encontrar esa sí, inmunidad de rebaño. Hay un espacio mínimo, yo de estoy de acuerdo con eso, yo le apunto al 60%, yo le 60%. apunto al 60%, pero mientras mayor sea la cobertura, es mucho mejor.
la probabilidad de transmisión del virus va disminuyendo a medida que se vacune mayor número de ecuatorianos. Pero aún así, si solamente es el MSP, el Ministerio de Salud Pública, el que va a vacunar a este 55% de ecuatorianos, no lo va a lograr en un año. Debe de trabajar coordinadamente luego de que ellos aprueben, que ya la aprobaron, luego de que ellos comiencen la vacunación, de que establezcan los protocolos correspondientes, ahí sí llamar a otras instituciones, a otros gobiernos locales, seccionales, instituciones privadas, para que ellos también puedan contribuir a vacunar a sus públicos objetivos para de esa manera a lograr ese 55, 60, 70% en el menor tiempo posible. Doctor, me quedan totalmente claros los temas y ya para cerrar y nuevamente agradecerle antemano. Hace pocos días, uno de los equipos más populares de la ciudad, uno de los equipos de mayor concentración de hinchada realiza a nivel nacional, me refiero a Barcelona Sporting Club, realizó un pedido formal al COE Nacional. Era justamente para su próxima lucha amarilla que está preparado para la segunda semana de febrero. Ellos solicitan al menos el 15%, no, el 30% de la presencia de aforo en su escenario deportivo, un estadio que está aproximadamente para 60.000 personas. Estamos hablando de una concentración de alrededor de entre 15.000 y 17.000 personas en una zona o un área abierta, desde el COE cantonal de nuestra ciudad, porque el estadio está en nuestra ciudad. ¿Ustedes rechazan, a pesar de que no ha pasado por su mesa, pero rechazan esta medida o cree que habría una posibilidad de que se ejecute aquello? Justamente hoy día a las 9:30 de la mañana nos reunimos para tratar inclusive ese tema. Y nuevamente voy a hablar a título personal porque en la reunión del comité pues se podrá decidir alguna situación que tenemos que aceptarla, pero técnica y fundamentadamente, ¿no? A ver, parece que nos olvidamos de la historia. ¿Cómo comenzó, cómo se expresó el virus aquí en Guayaquil en el año 2020? Luego, 2 semanas después de un partido entre Barcelona e Independiente por la Copa Libertadores. Ok, ahí comenzó el problema. Se dispersó por los barrios marginales del sur y del norte. Y es porque Guayaquil, porque Barcelona trae una gran hinchada de todos los sectores de la ciudad y también del país. Parece que nos estamos olvidando de eso. Lo otro es de que, ¿qué garantía tenemos que las personas que vayan al estadio utilicen las normas de seguridad si es que Barcelona llegara a meter un gol? Por ejemplo, vendrán besos, abrazos y todo lo demás, y lo digo así hasta para sacarnos un poquito el estrés. Entonces, eso no va a contribuir absolutamente a nada. Y por un lado, por otro lado, nos estamos contradiciendo, porque si nosotros estamos pregonando permanentemente no a la aglomeración de personas, no a la aglomeración de personas, 12.000, 15.000 personas en un estadio, es bastante. Y finalmente, para terminar, no estamos en un año igual a los otros. Estamos en un año donde estamos conviviendo con un virus que es altamente transmisible. Por lo tanto, la vida no podrá ser igual hasta que tengamos sometidos al virus. Entonces, hay que preponderar la salud a los festejos. Entonces, yo me siento más seguro y tengo menos probabilidades de enfermarme si me quedo en casa y no acudo a ese tipo de eventos. Entonces tenemos que irnos, aunque nos duela, en un año que no es normal, donde estamos conviviendo con una epidemia que ya ha demostrado ser transmisible y letal. 8 o 9 pacientes están muriendo por día ahora en Guayaquil. Entonces no podemos vivir de la misma manera y de la misma forma. Tenemos que ajustarnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que luchar para que esto pase lo más pronto posible y cuando ya estemos seguros de que el virus no tiene la transmisión actual, de que ya no hay pacientes, de que no se están muriendo, entonces retomar poco a poco las actividades normales como lo hemos vivido antes. Pero ahora yo creo que no es el momento. Doctor, usted hace un comentario que dentro del propio municipio, del Cabildo, lo habían descartado en esta mea culpa desde esa campaña que lideró la propia alcaldesa sobre una campaña de que lo peor es el miedo. Y justamente respaldó que se lleve el partido de Barcelona Sporting Club contra Independiente del Valle. El gran rumor a nivel nacional, recuerdo que hasta expertos en Quito apuntaban que efectivamente parte de la propagación de la primera ola que azotó aquí el año pasado fue justamente ese partido donde hubo más de 50.000 personas en ese escenario. Un año después, usted, siendo parte del COE cantonal, reconocen que fue una mala decisión desde el Cabildo haber abierto las puertas al público. Esta es una epidemia nueva, es un virus nuevo que nos dio muchas lecciones, nos sigue enseñando muchísimo y por lo tanto tenemos que aprender de esas lecciones que nos está dando esta epidemia.
Entonces, si ya vivimos lo que usted bien acaba de mencionar, no deberíamos repetir el mismo error. Perfecto. Bueno, ahí lo tienen, señores y señores, a Carlos Farhart, epidemiólogo del COE cantonal, que gustosamente accedió a esta entrevista para Ecuavisa. Para más información visiten ecuavisa.com. Soy Kevin Berdesoto. Nos veremos en una próxima entrega. Muchísimas gracias, doctor.